Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro seminario, es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente, y es un gusto tenerlo a Gabriel Blanco de nuevo con nosotros, dando esta charla. Gabriel es graduado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, y tiene un posgrado en la Universidad de Massachusetts. Es profesor titular e investigador de la Facultad de Ingeniería del UNICEM, en las áreas de energías renovables, cambio climático y sustentabilidad. Profesor en varios posgrados de Argentina y del exterior, director de la Diplomatura en Energías Renovables y Tecnologías para el Desarrollo Sustentable de la UNICEM, y asesor de organismos nacionales e internacionales, miembro del equipo de negociación de la Argentina en la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Autor de capítulos de libros, artículos y conferencias nacionales e internacionales en temas de energía y cambio climático. Exdirector nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Autor coordinador de los informes de evaluación 5 y 6 del IPCC. Bueno, y hoy tenemos el gusto de tenerlo a Gabriel con nosotros, que nos va a contar un poco las alternativas y lo último que tenemos sobre el último informe del IPCC. Bienvenido, Gabriel, y bueno, tenés la palabra. Gracias, Salvador, gracias por la invitación. Nuevamente a ser parte de este ciclo de seminarios, la verdad que un placer. Buenas tardes a todos y todas los que están conectados por ahí. Así que, sí, tal como decías, la idea hoy es hacer un repaso muy rápido, si se quiere, tocando algunos puntos claves de lo que es el informe del grupo 3 del IPCC, que trata temas de mitigación del cambio climático, se enfoca más en eso, aunque toca otros temas también, pero se enfoca en la mitigación del cambio climático. Entonces, repasar, es un informe de 3.000 páginas, así que se imaginan, hay mucha información ahí, pero bueno, trataremos como digo, de sintetizar y de traer algunos puntos claves con mirada crítica. Dentro del IPCC no todos son rosas, hay mucha gente. En este grupo de trabajo 3 ha habido unos 230 personas trabajando, expertos, científicos de todo el mundo, y se darán cuenta que aún frente a datos objetivos, las discusiones se dan igual, ¿no? Eso también son procesos muy interesantes, y bueno, pero también lleva a discusiones, a veces discusiones fuertes también, ¿no? Dentro del propio IPCC. Así que vamos a recorrer esto entonces, como dijimos, y para ver si hacemos esta recorrida más o menos rápida para dejar lugar para un intercambio después, ¿no? El informe del grupo 3 de alguna manera empieza planteándose los datos del pasado, ¿no? que nos muestran cómo llegamos hasta acá. Entonces hay una cantidad grande de análisis de las tendencias de emisiones, con distintos enfoques, distintas perspectivas. Acá lo que vemos es, bueno, la más básica, la más tradicional, son las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990 hasta el presente. Bueno, como se puede ver, las emisiones han seguido creciendo, a veces un poco más rápido, a veces un poco más lento, pero han seguido creciendo. La última década la velocidad de crecimiento fue un poquito menor a la década anterior, pero en definitiva sigue creciendo. Y lo que se ve acá es que siguen dominando las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles, ¿no? Por mayoría, 64%, a la que le sigue después las otras emisiones vinculadas al dióxido de carbono por deforestación, básicamente, 11%, y después 18% emisiones de metano vinculadas al sector agropecuario, fundamentalmente las emisiones de metano del ganado bovino, ¿no? Pero bueno, esto es lo que la primera imagen. Después, emisiones desagregadas por sector por sector productivo, ¿no? Donde acá de nuevo aparece el sector de la energía, fundamentalmente la producción de energía eléctrica con el 34%, después la industria, después el sector
la agricultura y cambio de uso del suelo, el transporte y el sector residencial. Otro enfoque tiene que ver con las emisiones por región. No es que al planeta le interese mucho esto, ¿no? Porque al planeta no le importa de dónde vengan las emisiones, pero sí a la hora de empezar a discutir quién es quién, empezar a discutir responsabilidades, etc. Entonces sí este tipo de información empieza a ser relevante. Y como empieza a ser relevante por ese tema, empieza a ser muy discutida, y cómo presentar los datos, y cómo dividir a las regiones, etc. ¿no? Acá se ve a la izquierda que desde hace ya un tiempo el Asia-Pacífico, digamos, empezó a dominar, y presente con el 44% de las emisiones, seguido por los países desarrollados con 24%, y ahí aparecemos nosotros, digo Latinoamérica y el Caribe, con el 10% de las emisiones globales. La figura del medio muestra cómo han cambiado las emisiones en la última década. Entonces la única que bajó sus emisiones en cuanto a las regiones justamente han sido los países desarrollados, que han bajado un poquito sus emisiones. Y a la derecha, un dato también relevante desde el punto de vista de responsabilidades históricas en este caso, tiene que ver con las emisiones históricas de dióxido de carbono por región. Entonces aparece en primer lugar Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, le sigue Europa, después, bueno, y ahí aparecemos en cuarto lugar, aparece de nuevo con el 11% de las emisiones acumuladas desde 1850, aparece Latinoamérica. O sea, Latinoamérica está en estos tipos de datos, las estadísticas, aparece ahí por el medio, digamos, ¿no? Sin ser demasiado relevantes, pero sin tampoco ser despreciables. Otra manera de ver las cosas son las emisiones per cápita, de nuevo con el fin de analizar responsabilidades, bueno, etc. ¿no? Entonces, cuando se analizan las emisiones per cápita, también por región, aparece una gráfica de este tipo, como se ve acá, donde de nuevo aparece Norteamérica liderando con el 12%, perdón, con emisiones, 12% de las emisiones totales, ¿no? Pero son en términos de emisiones per cápita, ahí se ve casi 20 toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona y por año. Y ahí aparecemos nosotros en cuarto o quinto lugar, Latinoamérica, con unas 8 o 9 toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona y por año. Bueno, todas esas estadísticas, como digo, sirven para priorizar acciones, para determinar, o por lo menos intentar determinar responsabilidades. No es tan fácil eso, porque después en la discusión de responsabilidades, ya saben, aparecen una cantidad enorme de otros factores y demás, que hace que justamente pasaron 30 años ya de negociaciones a nivel internacional y todavía estamos esperando ponernos de acuerdo entre todos los países a ver cómo distribuir esas responsabilidades, ¿no? Así que la información está, pero hay tanto detrás de cada uno de esos datos que hace que sea muy difícil establecer esas responsabilidades mirando hacia el pasado y mirando hacia el futuro también. Otra manera de ver las emisiones tiene que ver con esta idea de decir, miren, no analicemos solamente lo que pasa fronteras adentro de un país, porque hay países que salen a decir con razón, o por lo menos con una buena parte de razón, decir, bueno, mirá, nosotros producimos bienes y servicios, generamos emisiones por producir bienes y servicios, pero parte de esos bienes y servicios que producimos los exportamos para que otros países lo consuman. Entonces, no me carguen a mí con esas emisiones, porque yo no,
está bien, lo produzco, pero no lo consumo, lo consumo en otro lado. Entonces aparece esta idea de emisiones basadas en consumo. Y las emisiones basadas en consumo ya requieren de un análisis, de una metodología de cálculo diferente, mucho más compleja que las emisiones puramente territoriales, ¿no? Basadas en producción. Las emisiones por consumo, alguien tiene que hacer lo siguiente: tenés que tomar tus emisiones territoriales, restarle la parte asociada, la parte de las emisiones asociadas a los productos que exportás, eso se lo restás, pero le tenés que sumar las emisiones asociadas a los productos que un país importa. Entonces, a las territoriales se le resta lo que se exporta, se le suma lo que se importa. Y ahí queda las emisiones basadas en consumo. Y lo que se ve en la gráfica acá, en esta imagen, es que los países desarrollados, que es esa línea de color amarilla, marrón, no sé cómo la ven ustedes, donde se ve que las emisiones por consumo, que son la línea llena, digamos, la línea negra llena, son más altas que las emisiones territoriales, basadas en producción. Eso pasa en los países desarrollados. ¿En qué porcentaje? Y es más o menos un 10%. Y cuando uno mira los países, por ejemplo, del Asia, ¿no? Que es la franja azul, se ve justamente al revés. La línea punteada, que son las emisiones por producción, o sea, las territoriales, son más altas, más grandes las emisiones que las emisiones basadas en consumo. Bueno, pero el resultado es que no es tanto como uno podría suponer. Así que, si bien esto existe, no parece tanto como uno podría esperar. E igual es importante, ¿no? Porque estamos hablando de un 10-12%, ¿no? De las emisiones. ¿Qué pasa en Latinoamérica y el Caribe? Quedamos hechos. Porque a nuestras emisiones territoriales, si le restamos lo que exportamos, las emisiones asociadas, por ejemplo, a la soja y otros productos primarios y algunos productos industriales que exportamos, y le sumamos las emisiones asociadas a todas nuestras importaciones, quedamos más o menos hechos, ¿no? Esas sumas y restas finalmente como que se cancelan de alguna manera. Si seguimos mirando una más, el IPCC, como en tantos otros análisis, lo que hace es tratar de desagregar las emisiones, por lo menos las de dióxido de carbono, en este caso vinculadas a las de energía, que como ya dijimos representan las 2/3 partes de las emisiones totales, tratar de desagregarla de una serie de factores, lo que se llaman factores directos, ¿no? Es una primera descomposición, ¿no? Se la conoce como, ¿no? la identidad de Kaya o la descomposición de Kaya, bueno, que lo que hace es desagregar, como digo, las emisiones en 4 factores básicos. Uno es la población, el otro es el PBI por cada habitante, el otro es la cantidad de energía utilizada por cada unidad de PBI, y finalmente, cuánto carbono, cuántos combustibles fósiles hay en cada unidad de energía utilizada. Entonces, si uno multiplica esos 4 factores, lo que obtiene es la cantidad de emisiones. Y como esos 4 factores son cuantificables totalmente, porque está la información y, digamos, hacia atrás en el tiempo, uno puede ir varias décadas para atrás porque esta información existe, puede ver la imagen que aparece en pantalla, ¿no? Donde cada una de las líneas es cómo evolucionó, en este caso desde 1990 hasta el presente, cómo evolucionaron cada uno de esos 4 factores y cómo es el resultado de multiplicar esos 4 factores año a año. El resultado es la curva que está arriba de todo, que es la de emisiones de dióxido de carbono. Pero es interesante porque si uno mira la cantidad de fósiles, de combustible fósil en la matriz energética, prácticamente no varió en las últimas 3 décadas. Se mantuvo bastante constante a nivel global. En cambio,
sí hubo una mejora, y hay que decirlo en esos términos, de la cantidad de energía por cada unidad de PBI. ¿Qué hay detrás de ese factor? Bueno, lo que hay detrás de ese factor es mejoras tecnológicas, mejoras en la productividad, eficiencias, etc. Muy importante, porque si ustedes ven, arranca en 1990 con el valor 1, porque está normalizado a valores de 1990, ¿no? Arranca en 1 y en el 2018, o sea, en el presente, tenemos 0,6 más o menos. O sea, es realmente una reducción en el uso de energía por unidad de PBI enorme, enorme. Y esto es de nuevo, ¿no? Por tecnología, eficiencias, etcétera, etcétera. O sea, una muy buena noticia si se quiere. Pero, del otro lado, y esto es una parte interesante del informe, uno ve un crecimiento de la población a razón de un 1,2% anual, o sea, desde 1990 casi aumentó el 50% de la población mundial, y un incremento a nivel global, y acá no estamos hablando justamente, porque no estamos hablando de las desigualdades en ese PBI per cápita, que creció a razón de 2,3% anual desde 1990. Como digo, muy desigualmente, cosa que las cosas se graves todavía. El resultado de combinar todo esto es que las emisiones crecieron un 80% desde 1990 hasta acá. Entonces, lo primero que uno ve es que todas aquellas mejoras que se hicieron desde el punto de vista tecnológico no alcanzan a revertir o a contrarrestar, si se quiere, el crecimiento combinado de la población y de ese PBI per cápita, que lo que, por supuesto, representa es consumo, producción y consumo de bienes y servicios. Entonces, a nivel global, ocurrió esto hasta el presente. Como muestra esta imagen, son datos, números concretos. Si a eso le sumamos el tema de la desigualdad, que encima hay países, regiones enteras, que no llegaron hay gente que todavía no tiene niveles de consumo para satisfacer sus necesidades básicas, bueno, las cosas entonces es más grave todavía. Pero esto empiezas digamos, abre una pregunta que voy a dejar picando ahí, que el mismo informe la resalta, y yo la traigo acá con más fuerza todavía porque a mí, en lo personal, me resulta clave, que es cuál es el rol que está cumpliendo los desarrollos y la innovación, los desarrollos tecnológicos, la innovación, la eficiencia y demás. Porque empiezan a aparecer muchos estudios, incluso cuantitativos, que están mostrando que esas mejoras, en definitiva, tecnológicas, en eficiencia, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es empujándote la curva de PBI per cápita para arriba. O sea, a medida que la de abajo va más para abajo, en realidad está empujando la de PBI per cápita más para arriba. Pero no es culpa de las tecnologías, es el uso que hacemos de las tecnologías y de todo el desarrollo tecnológico y la innovación que se enfoca en aumentar productividad y rentabilidad si uno lo mira desde el lado de los pesos, ¿no? Pero bueno, la dejo ahí. Bueno, para los que les interesa y quieren ver cómo es cómo se desagrega esto mismo para Latinoamérica, lo ven acá. Para Latinoamérica, lamentablemente, la cantidad de combustibles fósiles en la matriz energética fue aumentando a razón de un 1% anual. Las mejoras tecnológicas prácticamente nada. La población siguió creciendo, el PBI per cápita también, pero a un ritmo mucho menor que a nivel global, que la media global, y como resultado, bueno, las emisiones casi que se triplicaron desde 1990 hasta acá. El informe continúa, bueno, hace mucho hincapié en la urgencia de hacer algo con todo esto porque las cosas no pintan bien, digamos, ¿no? A nivel del cambio climático,
las posibilidades de la probabilidad de mantener la temperatura media global por debajo del 1.5 grados de aumento, ¿no? De aumento de temperatura. Todos sabemos que estamos hablando, ya cada vez se diluyen, ya prácticamente no va a ser posible eso. Podría ser posible superar ese grado, quedar por debajo de 2 grados, perdón, superar el grado y medio, quedar por debajo de 2, y en algún momento del futuro ver si se puede bajar de nuevo. O sea, el famoso, en inglés le dicen el overshoot, es como el sobrepasarse de 1.5 para después volver a bajar. Bueno, eso, a ver, matemáticamente puede ser, lo cierto es que ahí lo que se dice y se plantea es que no es lo mismo pasarte y volver a no pasarte. No es lo mismo porque los ecosistemas responden de otra manera, bueno, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo. No es acá un juego matemático. Ah, sí, bueno, entonces en el 2080 voy a volver a 1.5, entonces, bueno, no funciona así, ¿no? Entonces, por eso esta cuestión de la urgencia, digamos, quedar por debajo de cierto presupuesto, o mantenerse dentro de cierto presupuesto de carbono, para no superar, por lo menos, por lo menos los 2 grados a esta altura, ¿no? Porque como digo, el 1.5 ya está casi perdido. Si vemos lo que está ocurriendo con números concretamente, a la izquierda están viendo las emisiones de distinto origen, en amarillo las vinculadas al uso del suelo, las verdes al petróleo, gas, la rosa, carbón, la color naranja, bueno, y la producción de cemento allá arriba, ¿no? Bueno, esa evolución de las emisiones, esto es dióxido de carbono nada más, con esta evolución y, digamos, integrando bajo la curva, perdón si me pongo muy matemático ya, pero, digamos, las emisiones acumuladas son las que determinan el presupuesto de carbono, las que se comparan con el presupuesto de carbono que vos tenés disponible para alcanzar determinada temperatura, o no superar determinada temperatura, ¿no? Espero que todo el mundo más o menos sepa de qué hablamos cuando hablamos de presupuesto de carbono. Es eso, ¿no? Es la capacidad que tiene la atmósfera, y el presupuesto se establece se lo relaciona con un aumento de temperatura determinado, ¿no? Si no querés superar determinado nivel de temperatura media del planeta, bueno, tu presupuesto de carbono, la cantidad de carbono que puede acumularse en la atmósfera no debe superar de tanto. Eso es el presupuesto de carbono. Y acá lo que vemos es que, si se fijan en la grafiquita de la derecha, es las emisiones acumuladas en distintos periodos en las 3 primeras barras. O sea, ya estamos en 410 partes por millón, eso es la cantidad de carbono acumulada en la atmósfera, y a la derecha, las 2 barras de la derecha son los presupuestos para no superar 1,5 y la de más a la derecha no superar los 2 grados. Bueno, lo emitido ya hasta ahora ya alcanzó el presupuesto de 1.5 y está en el borde inferior del presupuesto de 2 grados. O sea, ya con lo emitido hasta ahora ya tocamos el presupuesto de 1,5 y estamos ahí del presupuesto de 2 grados. Y si miramos lo que sigue, yo traje esto a propósito porque realmente me parece relevante, me parece a mí, ¿no? Porque digamos, estas gráficas finalmente terminaron en lo que se llama el resumen para tomadores de decisión, donde se ve que solamente el continuar utilizando la infraestructura, las instalaciones existentes, ¿no? La infraestructura montada a nivel global en relación al uso, explotación, uso, etcétera, de combustibles fósiles, solamente terminar de usar la infraestructura montada hasta que se acabe su vida útil, eso solo ya nos pasa del 1.5 y nos toca de lleno con el 2, con los 2 grados.
con el solo hecho de utilizar lo que ya existe, hasta que termine su vida útil. Peor todavía cuando se incorpora en el análisis la infraestructura que está planeada, que está propuesta y que está en construcción. Entonces ahí ya directamente nos pasamos del 1.5 y nos metemos en el presupuesto de los 2 grados. Así que bueno, esto es a nivel global. Esto es a nivel global. Acá alguien podrá decir, bueno, pero no sé, la franja verde en estas barras es China, básicamente, y la India, y nosotros somos la franjita roja. Todo suma. Todo suma. Que cada uno haga la lectura que quiera. Todo suma. Bueno, seguimos. Después, obviamente, el informe se mete con proyecciones, bueno, todo esto que estamos hablando, acá lo que se ve son las proyecciones, son 4 proyecciones. La roja de arriba es las proyecciones según lo que está ocurriendo ahora. Con las políticas actuales se va en la línea roja, es una línea roja que sigue creciendo en términos de emisiones y que conduce, bueno, no está acá la información, a ver, conduce a entre 3 y 4 grados de aumento de temperatura hacia la segunda mitad del siglo. O sea, hasta ahora hemos aumentado la temperatura 1,1 grados y ya tenemos lo que tenemos en materia de impactos, de eventos extremos, etc. Con 1,1 grados. 1,15 está en este momento. Bueno, nada, proyecten, aunque no es lineal, esto hay que decirlo, no es lineal, pero imaginen un mundo con entre 3 y 4 grados más. Si con 1,15 tenemos lo que tenemos, bien. La segunda proyección tiene que ver con lo propuesto por los países en sus contribuciones que presentaron frente a la convención, ¿no es cierto? Entonces, de cumplirse con esas propuestas, con esos compromisos, se llegaría a 2030 por ahí, después habría que bajar, se llegaría por ahí, habría que bajar rotundamente. Y las otras 2 proyecciones son una que te conduce a los 2 grados, la verde, y la celeste de abajo, la que te conduce al 1,5. O sea, lo que hay es una brecha de emisiones, lo que se conoce así como la brecha de emisiones, que es enorme, ¿no? Después acá a la derecha tienen algunos datos para limitar el calentamiento a 1,5. Bueno, las emisiones tendrían que alcanzar su pico en el 2025, 2 años y medio. Para que alcancen su pico, y yo dije en la primera imagen de todas que vimos, que las emisiones siguen aumentando. Bueno, y reducirlas un 43% para 2030. Bueno, algo parecido con las emisiones de metano, bueno, después para limitar a 2 grados hay un par de años más. Pero así como se cierran ventanas, se abren algunas oportunidades que también aparecen en el camino, ¿no? Y entonces aparecen opciones y aparece una discusión en esta cuestión de cerrar la brecha, que mencionaba recién, y en estas opciones disponibles. Lo que aparece muy fuerte en la discusión, tanto en el IPCC, como mucho más todavía en la Convención Marco, donde se negocia, ¿no? Pero también en el IPCC, la discusión gira en torno a la cuestión tecnológica. Gira en torno a la cuestión tecnológica. Entonces, lo que uno ve, dice, bueno, está planteado, hay propuestas de cómo pasar de la matriz actual, que es la que está acá a la izquierda. Bueno, este es el sistema energético global actual, ¿no es cierto? Donde están los recursos a la izquierda y los consumos a la derecha. Y todas las transformaciones, esa maraña de líneas en el medio, pero esta es la matriz energética actual, y hay una propuesta, o hay varias, en el mismo IPCC, de cómo podría transformarse esa matriz para
para que no genere emisiones en el futuro hacia mitad de siglo. Estos modelos muestran, por lo menos desde el punto de vista técnico, cierta viabilidad de lograr eso, ¿no? De lograr una matriz basada obviamente en energías renovables, ¿no? Como ven ahí, solar crece un montón, eólica crece un montón, pero bueno, pero siempre la discusión es en torno a ver cuántas turbinas eólicas puedo poner, cuántos paneles solares, bioenergía, qué tipo de bioenergía, bueno, etc. Por supuesto, sí se toca el tema de los desequilibrios a nivel global, ¿no? El consumo de energía, como se ve acá, muy desigual entre países industrializados a los países en desarrollo, o los países más pobres, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 10 veces a lo mejor el consumo de energía per cápita en un país como Senegal comparado con Estados Unidos. Y a la izquierda se puede ver que hay una relación, que ya todos conocemos, una relación no lineal entre el uso de energía per cápita y el índice de desarrollo humano, ¿no? Una curva que ya conocemos, que se satura en algún momento, por decirlo de alguna manera, donde el incremento en el uso de energía de alguna manera no te hace vivir mejor. Hay un análisis, siguiendo con esta idea de una mirada muy, se quiere, tecnicista de la problemática. Es todo un capítulo de análisis sobre el potencial de mitigación de una cantidad de tecnologías, ¿no? para mitigar en distintos sectores, en el sector energético, bueno, en todos los sectores productivos, como se ve, como se lee ahí en la tabla. No pretendo que lean todas las tecnologías para la mitigación que aparecen acá, pero simplemente decirles que hay mucho de este tipo de análisis donde se dice, bueno, tal tecnología tiene este potencial, y el potencial va creciendo a medida que se pone más caro, digamos, el precio de emitir es mayor, o la penalidad, o el precio, lo que sea, de generar emisiones es mayor. Entonces, bueno, esta idea muy tecnicista por un lado, economicista por otro, y ahí generan, por ejemplo, esta tabla que aparece, o esta gráfica que aparece que les traigo ahora. Hay una gráfica, esta que estoy mostrando ahora, que tengo que decir, yo y algunos otros, en franca minoría, la hemos discutido a morir. Es una gráfica que, digamos, la parte de arriba muestra 5 tecnologías de mitigación y cómo el costo de esas tecnologías ha ido decreciendo o modificándose a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, todas, o casi todas, se ven que el costo de esa energía, de esas tecnologías, ha caído en algunos casos enormemente. Y abajo se ve, de alguna manera, la implementación de cada una de esas tecnologías, que, digamos, a medida que el costo cae, la implementación crece. Bueno, a mí, la discusión que yo llevé, y algunos otros, como digo, en franca minoría, era que esta era una gráfica, primero, como muy trivial, para un informe del IPCC, y segundo, francamente equivocada, porque digamos, es una verdad de perogrullo, donde además queda fuera de este análisis todas las externalidades que tiene cada una de estas tecnologías. Entonces, ¿dónde están los costos que termina pagando la sociedad por el uso de cada una de estas tecnologías? Alguien me podrá decir, bueno, pero el fotovoltaico, mira, no sé. Pero sí te puedo hablar de la que está a la derecha, que son las baterías base a litio,
que aparecen a la derecha, donde el costo cae enormemente. Y sí, claro que cae el costo. Por supuesto que va a caer el costo, porque mientras no tengas en cuenta todas las externalidades que podés generar desde la minería de litio, la minería de cobalto en el África, como lo que está ocurriendo en este momento, y por lo menos resulta incompleto, francamente incompleto. Así que bueno, ahí fue una discusión perdida, porque la figura esa está en todos los reportes. Después se muestran, por supuesto, hay capítulos sectoriales donde aparece, anteriormente veíamos algunas cuestiones de la energía, también hay vinculadas a la agricultura, a la ganadería, y algunas propuestas de enfoques como la agroecología, como la agricultura de conservación, bueno, etcétera, ¿no? Como la producción orgánica, como propuestas para reducir emisiones, ¿no? Entonces, que algunas, cuando uno las lee más en detalle, aparecen incluso un poco contradictorias unas de otras en estos enfoques, pero lo cierto es que los modelos muestran, si estas que ven acá son las emisiones del sector de ganadería, de agricultura, ganadería y usos del suelo, donde se ve de izquierda a derecha escenarios, distintos escenarios planteados para esas emisiones, ¿no? En algunos, si uno pretende llegar a un balance o a unas emisiones netas cercanas a cero, entonces, en casi todos los casos, como ven ahí, va a haber que tener algún tipo de emisiones negativas, o sea, de absorber más emisiones que las que se generan en el sector. Con lo cual eso requiere, por un lado, dejar de deforestar, obviamente, para volver a ganar de nuevo bosques nativos o bosques implantados, pero evidentemente eso no alcanza, entonces tiene que aparecer la parte del marrón más oscura que ven ahí. La parte marrón más oscura es esta idea de generar, usar biomasa para generar energía, pero en lugar de las emisiones que se generen en esa producción de energía, de volver a mandarlas a la atmósfera, capturarlas y guardarlas en algún lugar. Eso es lo que se conoce en inglés como BECCS, que es bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Y como ven, en los 4 escenarios aparece esa idea como algo ya necesario. O sea, esta idea de los BECCS, según el IPCC, va a ser necesario. ¿Y qué son las otras 2 franjas que aparecen ahí en color azul y celeste? Bueno, las celestes son las emisiones de metano de las vacas. Y mientras no se cambie eso, que es en los 3 primeros casos, ven que las emisiones esas celestes casi no se modifican, bueno, va a ser necesario compensar eso de alguna manera. Y en la última, que sí hay una reducción en las emisiones de ganado, bueno, ahí habrá que ver cómo eso se puede lograr, porque ya requiere de cambios de hábitos y de patrones de consumo, etcétera, ¿no? Y de dietas alimentarias. Así que está bien complicado este sector, digamos, también. El último sector que les traigo, bueno, vimos que el informe analiza 6 o 7 sectores. Yo traigo 3 acá: energía, el de recién, AFOLU, y urbanización, que me resulta muy interesante. Ustedes saben, hoy por hoy la población urbana representa el 55% a nivel global, ahí lo ven abajo a la izquierda. Arriba a la derecha está cómo está distribuida esa población y las emisiones per cápita de la población urbana.
en los países desarrollados, obviamente, es más alta que en los países en desarrollo. Estamos hablando en el caso de los países desarrollados comparados con América Latina, es el triple. Las emisiones per cápita en la ciudad, en los países desarrollados comparados con nuestros países en América Latina, es el triple. Bueno, digo porque a todo esto que uno va diciendo hay que sumarle la cuestión de la desigualdad y la necesidad de enormes cantidades de población de aumentar sus consumos para satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con la urbanización? Porque hay como dos escuelas, ¿no? Y unos dicen, bueno, no, la urbanización es peor porque la urbanización genera más emisiones, ¿no? Y otros que sostienen al revés. Bueno, este informe lo que hace es analizar esas dos miradas y llegando a una conclusión muy interesante, que es que los procesos de urbanización definitivamente aumentan las emisiones por la construcción el montaje de las infraestructuras necesarias, de transporte, de lo que sea, en una ciudad que se está formando, que está creciendo, etc., necesariamente eso genera más emisiones. Donde aparece una posibilidad de reducir emisiones es cuando una ciudad ya está conformada, entonces ahí se puede trabajar en mejoras, digamos, de algún tipo, en eficiencias y demás. Y por supuesto, la mejor situación es que cuando se crea una ciudad, o se amplía una ciudad, o crece una ciudad, se lo haga con esta idea en la cabeza. Entonces, ahí estaría en la mejor situación. Pero el proceso de urbanización aumenta las emisiones, aunque después se sostiene que los núcleos urbanos hay más posibilidades después de reducirlas. Así que es por ahí un juego ahí medio de palabras, pero espero que se entienda. Hay una sección dedicada a la digitalización, a las tecnologías digitales, que es muy interesante porque dice que puede promover grandes aumentos o importantes aumentos en la eficiencia energética, pero que no está claro esto, que no está claro los impactos directos, los impactos indirectos que puede tener la digitalización en el uso de energía. Y lo otro que dice es que el uso social que la sociedad le da a la digitalización también podría disminuir el potencial de mitigación, pero o sea, que el uso que se le da puede disminuir el potencial, o sea, puede de alguna manera no alcanzar el potencial que tiene. ¿Por qué? Porque la digitalización está visto que induce al consumo de bienes y servicios. Entonces ahí hay un doble juego. Por un lado tenés un potencial, que la digitalización te abre ese potencial, y al mismo tiempo tenés el uso de la digitalización que induce, bueno, como pasa con todo el resto de las tecnologías, en este fenómeno que se conoce como el efecto rebote de las tecnologías. ¿No? Vos creaste algo maravilloso, pero que después, en definitiva, inmediatamente que esa tecnología se pone en juego, inmediatamente el uso que se le da es para aumentar productividad y rentabilidad. Entonces, bueno, ahí no es culpa de la tecnología, ¿qué hacemos con eso? Ya como cerrando, acá viene donde yo creo que el informe flaquea, que justamente es esta mirada, esta pretendida mirada integradora de las distintas opciones de mitigación, analizándolas, cruzándolas con, en este caso, con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, primero se hace todo el análisis técnico, económico, costos potenciales, todo lo que un poco, nada, vimos algunas cosas rápido recién, para después, como ya al final, cansado, el informe dice, bueno, pero a ver, puede haber sinergias positivas de la mitigación con otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces se arma una tabla como esta,
que es una tabla que también se discutió mucho, porque es una tabla, y esto lo digo con franqueza, es una tabla que está equivocada. ¿Por qué está equivocada? Porque toma cada medida de mitigación, tecnología o medida de mitigación, y te dice, no sé, a ver, la bioenergía tiene sinergias positivas con este desarrollo sostenible. Y yo digo, ¿y de dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Depende. Entonces, ¿de qué depende? Depende de cómo lo hagas, dónde lo hagas, con quién lo... Depende. Entonces, no, bueno, pero acá la discusión era, no, bueno, pero acá no podemos porque esto es global, tenemos que hacer una cosa, pero bueno, más lejos de la verdad todavía. Vos no podés hacer un promedio de los impactos. ¿Qué significa un promedio de los impactos? En cuanto hiciste el promedio, enmascaraste la diversidad. Enmascaraste todos los conflictos que puede haber, positivos o negativos. Sí, no podés hablar de promedio cuando hablas de impacto. Bueno, este es un error, a mi juicio, un error conceptual enorme. Así que bueno, lo máximo que logramos, los que estábamos del otro lado de la discusión, era una frase como la que está acá abajo, que dice, cada región, cada lugar deberá evaluar aquellas acciones que mejor se integran a sus propias circunstancias. Bueno, una frase de ese tipo fue lo que se logró poner debajo de la tabla. Bueno, finalmente se habla de, todo esto está muy bien, pero se requieren una cantidad de condiciones para acelerar la mitigación, para poder difundir esas tecnologías, poder implementarlas, etcétera, etcétera. Aun cuando sea una cuestión tecnológica, hace falta financiamiento, hace falta capacidades, hace falta tecnología e innovación, bueno, claramente, gobernanza y políticas públicas, cooperación internacional, y finalmente lo que hace falta, y por suerte, y acá sí es una crítica positiva al informe, por primera vez se hace, y hay un capítulo dedicado a lo que es hábitos y comportamientos. Porque estamos todo el tiempo pensando en transiciones energéticas o en transformaciones de determinados sectores, sea el transporte, la agroindustria, lo que sea, y nos olvidamos de que también hay gente detrás de cada una de esas cosas. Hay gente que consume, hay gente que participa, que trabaja o lo que sea en cada una de estas cuestiones. Entonces, yo vivo en una ciudad donde por distintas cuestiones, y no estoy señalando a nadie ni nada, yo vivo en una ciudad en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde el andar en bicicleta está visto como una cuestión del pasado y como una cuestión casi de ser perdedor en la vida. Lo pongo así drásticamente, pero es así el sentimiento que hay. Cuando una persona va a trabajar en bicicleta es porque no hizo las cosas como debería, entre comillas, haberlas hecho. Entonces, cuando uno está en una sociedad que tiene esas miradas sobre algunas cosas, entonces se pregunta, ¿de qué transformación del transporte estamos hablando cuando se habla de cambio modal? Porque ahora vamos a poner el transporte público. La gente no se quiere subir a un colectivo. Colectivo en estas sociedades es para perdedores. Entonces, ¿por qué digo esto y lo hago así tan dramático? Porque si no pensamos en estas cuestiones que tienen que ver con cuál es nuestra, ¿no? Visión de la prosperidad, cuál es nuestra mirada, entendimiento y representación de lo que es el progreso, etcétera, etcétera, poco vamos a poder hacer con las transformaciones que nos estamos planteando. Entonces, porque al mismo tiempo le estoy diciendo a las personas que compren más, más y más, y al mismo tiempo le digo, no, ahora tenés que ser más eficiente. Entonces, pues, pongámonos de acuerdo. Bueno, pero este es el dilema que nos toca. Bueno, entonces hay todo un planteo de cómo los hábitos y comportamientos interactúan con el sistema, porque los hábitos y comportamientos también están limitados por lo que el sistema te ofrece, y el sistema te ofrece
a su vez, amoldándose a los gustos o a las inquietudes que pueda tener la población, en un ida y vuelta, digamos, ¿no? Pero claramente dominado por quien vende los productos y servicios. Entonces hay un análisis acá de cuánto, con cambios en hábitos y comportamientos, etcétera, qué cantidad de emisiones podrían reducirse, por ejemplo, en lo que es la alimentación, en lo que es la industria, el transporte, a nivel residencial y a nivel de uso de la electricidad. Entonces ahí está, perdón que está en inglés, pero bueno, está traído del informe que todavía no está traducido al español, ¿no? Pero bueno, las barritas azules que bajan son los potenciales de reducción de emisiones por cambio de hábitos y comportamientos en estos distintos sectores, como un potencial. Lo cierto es que cuando uno se grafica el índice de desarrollo humano abajo y las emisiones per cápita arriba, ahí se pueden poner cada región en dónde está ubicada. Y cómo ha sido la trayectoria media global desde 1870 hasta acá en esos índices, ¿no? Es esta línea gris que aparece ahí. Obviamente, uno pretendería que un desarrollo sostenible ande por acá abajo a la derecha, ¿no? Con un alto desarrollo humano y muy bajas emisiones. Bueno, no hay nadie que se acerque ahí, alguna región estará un poquito más cerca, pero no hay nadie que esté por ahí. Y ahí estamos nosotros, Sudamérica, bien en el centro, bien en el centro de la cuestión según esta indicación. Así que, ¿qué queremos hacer? Sería la pregunta más pertinente, ¿no? ¿Cómo nos queremos desarrollar? ¿Qué queremos hacer de nuestras vidas y de nuestra Argentina? Así que con eso termino. Mil gracias por estar ahí y escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Les pido que abramos los micrófonos, así les damos un aplauso a... Gracias. Y bueno, y abrimos la sesión para preguntas, así que si quieren levanten la mano física o con la manito que están ahí abajo. Adelante. Adelante, Kim. ¿Perdón? Miguel, ¿querés hacer una pregunta? Dale. Sí. Adelante. A ver si se me escucha porque tengo problemas con el sonido. Gabriel, hace aproximadamente 10 o 15 años, en una reunión sobre temas ambientales que tuvimos en Mar del Plata, un tocayo tuyo, Julián Blanco, de la Plataforma Solar Almería, presentó el gráfico ese que vos mostraste de consumo de energía o índice, mejor dicho, índice de calidad de vida en función del consumo de energía. Y Argentina quedaba justo en el lugar donde la curva se achata. ¿Cuándo se hizo conocido este gráfico? Me llama la atención porque hasta ese momento yo pensé que era una idea loca de Julián Blanco, pero parece que es algo muy conocido. Sí, ese gráfico es súper conocido. El consumo de energía es para, calculo que es, bueno, a mí me resulta interesante, siempre me resultó interesante para entender que también hay una cuestión de suficiencia, ¿no? De suficiencia energética, de suficiencia en definitiva en el consumo de bienes y servicios que una persona, una familia, una sociedad puede tener, ¿no? A mí me parece que resulta interesante por eso, ¿no? O sea, la pregunta que surge de ese gráfico es, ¿para qué querés más? ¿No? Eso me parece que podría ser la pregunta, ¿para qué querés más? Si no vas a ser más feliz, están todas tus necesidades básicas y un poco más satisfechas. Me parece que por ahí lo que a mí por lo menos me surge de leer ese tipo de gráficas es eso, ¿no? Y un poco para plantearnos nosotros, sociedades como la nuestra, que le hace falta tanto, ¿no? Tenemos 45% de pobreza, así que es difícil hablar en nuestra sociedad de limitar consumos y todo eso. Pero no es la discusión esa ahora, es
¿hacia dónde queremos ir? Ese es el tema que a mí me atrapa, ¿no? Y me moviliza. Es ¿hacia dónde? Por supuesto que ese 45% necesita más de todo. Energía, bienes, servicios y de todo. Pero el tema es, ¿qué estamos proponiendo como sociedad en su conjunto? ¿Hacia dónde queremos ir como sociedad en su conjunto? ¿No? Y esas gráficas están buenas para decir a dónde querés llegar, ¿no? Gracias. Le damos la palabra a Julio. Julio está levantando la mano. Adelante. Sí, levanté la mano. Excelente la presentación, Gabriel. Por un lado, bueno, me llamó la atención lo que dijiste, que era un error, que efectivamente es un error grave, esto de no considerar ciclo de vida para costos. O sea, en ningún lado se ha tenido en cuenta eso. Es una cosa que no sé, me llamó la atención, porque eso vale para todos, vale para las convencionales, vale para nuclear, para las renovables, para todo. Si uno no considera el ciclo de vida, se está perdiendo gran parte de la historia. Y el otro que quería mencionar o preguntarte, en cuanto a la población urbana, Argentina está muy lejos de los valores medios mundiales, e incluso lejos por arriba, digo, que los valores medios de la región e incluso de países desarrollados. ¿Eso nos da una ventaja o una desventaja en cuanto a mitigación? Bueno, primero coincidir con el primer comentario que hiciste, ¿sí? Analizar ciclos de vida, incluso para que las comparaciones, en todo caso, entre distintas opciones sean más justas, ¿no? Esas comparaciones. Sí, no, eso fue una discusión tremenda, como ya dije, y bueno, incluso en la última tabla esa que digamos, atravesaba los objetivos de desarrollo sostenible, también ahí lo mismo, ¿no? ¿Cómo me decís que la bioenergía es fenómeno? ¿Qué sé yo si es fenómeno? O sea, qué sé yo, depende cómo haga el cultivo de soja. No, ¿cómo me vas a decir que es fenómeno? No, puede ser maravilloso en algún lugar, puede ser un desastre en otro, ¿no? Y miremos lo que pasa, para no hablar de Argentina, miremos lo que pasa en Malasia, en Indonesia, con el tema del aceite de palma. Destruyeron países enteros con esa historia. Bueno, nada. Con respecto a lo otro está buena esa pregunta. La verdad es que Argentina sí tiene como más del 90% de población urbana, ¿no? Está por ahí. Si juega a favor o en contra, no, la verdad no lo tengo esa, porque ¿qué pasa? El crecimiento de las ciudades en Argentina no se hizo con un criterio ni de eficiencia de ningún tipo, ni de mucho menos de cambio climático, pero digamos, de eficiencia de recursos en general, no se hizo pensando en eso, no se sigue haciendo pensando en eso. Yo les puedo contar las discusiones en mis pasos por el Ministerio de Ambiente en dos etapas distintas, las discusiones con la Secretaría o Ministerio que tiene a cargo, por ejemplo, el desarrollo o construcción de viviendas sociales, ¿no? Ya que las va a hacer el propio gobierno, hagámosla, no sé, pongamos las aberturas mirando al norte, nada más que eso, o sea, nada más. Poné las ventanitas mirando al norte y un arbolito con hoja caduca enfrente. Bueno, no. Entonces, no sé, la verdad, si juega a favor o en contra, porque claro, ahora habría que repensar esas ciudades, no sé cómo juega. La verdad que no tengo respuesta ahí, pero es súper interesante la pregunta. Gracias. Hay otra mano levantada, Nicolás. Hola, ¿se me escucha? Sí, adelante. Perfecto. Hola, muchas gracias, Gabriel, por la charla, buenísimo. Hay una frase que dijiste una vez que me gusta mucho, que es desmaterializar el bienestar, y que justo lo tocaste ahora al final de la charla. ¿Hay planes u organismos que se encarguen de plantear esta propuesta como una medida de eficiencia energética? No hay planes, va todo en sentido contrario a eso. Los planes son para mayor, pero todo el mundo, esto ya no es una cuestión propia nuestra de Argentina, ¿no?
el modelo de desarrollo requiere, como está planteado, requiere mayor producción y consumo. Es una espiral una rueda que tiene que ir creciendo día a día para que se sostenga. Así que no, en Argentina no. Y incluso las autoridades, y esto salta cualquier grieta, las distintas autoridades en distintos niveles están involucradas con ese modelo de desarrollo, ¿no? Que bueno, pero de nuevo, no es exclusivo nuestro, es el mundo entero que estamos metidos ahí, que como digo, requiere de mayor producción y consumo. Entonces todas las políticas apuntan a aumentar el consumo, y la producción en el orden que quieras, no importa, sí importa si quiere, pero digamos, en la gran foto no importa el orden. Así que no hay nada, Nicolás, que yo conozca, no hay nada. De hecho, cuando se planteó la estrategia de largo plazo, que fue un proceso, a ver, la Argentina es parte de la Convención de Cambio Climático, ¿no? Y la Convención de Cambio Climático invitó a todos los países a presentar estrategias a 2050 para a ver qué iban a hacer en términos, bueno, fundamentalmente de emisiones, pero bueno, en general. Y Argentina inició ese proceso de elaboración y demás, que lo conozco bien porque me tocó coordinarlo, ¿no? Desde el Ministerio de Ambiente. Y ese fue un proceso muy interesante, porque se convocó un montón de gente, de sectores, el sector privado, todos. Y uno de los planteos era exactamente este que vos decís. Pero mira, o sea, las transformaciones que hacen falta, porque digamos, lo que nosotros pusimos sobre la mesa fueron números, ¿no? Cosa que pasa pocas veces. O sea, ¿qué hace falta para que el sector energético no emita? ¿Qué hace falta para que el sector agropecuario no emita? O por lo menos reduzca mucho, digamos. ¿Qué hace falta en el transporte? Bueno, etcétera, etcétera. Y pusimos números sobre la mesa. Y bueno, fue rechazado de plano eso. Y lo que dijimos también fue esto, ¿no? Si no hay una transformación de nuestra visión de lo que es el progreso, etcétera, 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 ¿no? Pero esto también en Argentina y en el mundo, ¿no? Va a estar difícil la cosa. Muy difícil. Bueno, a ver, aquí, Voy a abrir la ventana porque me estoy quedando oscura. sí. Bueno, ahí le damos la palabra entonces a los alumnos del aula de energía, porque ellos van a tener que muy pronto empezar sus propias clases, así que adelante, si quieren. Sí, en realidad yo quería hacer una consulta, porque por el tipo de gráficas y algunas proyecciones, en realidad no proyecciones, sino relevamiento de información de las emisiones hasta ahora y lo que podría llegar a bajarse, digamos, en el sector energético, se parece mucho a lo trabajado en la hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energía. Quería saber si o sea, la información que utilizó la Agencia Internacional de Energía como la hoja de ruta al 2050 para bajar las emisiones está hecho con esta información que todavía no salió, o si no, que es probable que la Agencia Internacional de Energía pueda llegar a reformular esa hoja de ruta futura en función de este nuevo informe. No, a ver, el IPCC se alimenta de la Agencia Internacional de Energía para elaborar los informes. No es la única fuente. Pensé que era al revés. Claro. La Agencia Internacional de Energía está conformada no por todos los países, por un grupo de países, sobre todo los más industrializados. Hay otros países en desarrollo que se sumaron también a la Agencia Internacional de Energía, pero no representa la visión de todos los países. Entonces el IPCC toma información de ahí, pero también toma de otras fuentes para intentar por lo menos tener una visión más completa en la medida de lo posible. Así que sí, la cosa es un poco al revés. Es el IPCC alimentándose porque el IPCC no genera su propia información. Lo que hace es procesar información que le brindan otros, en general material científico que esté publicado en revistas y publicaciones científicas. Bien, muchas gracias.
Bueno, ahí veo la mano levantada de Roque. Roque, ¿querés hacer tu pregunta? Abre el micrófono y... Roque. Bueno, mientras Roque hace su pregunta, yo tenía una pequeña pregunta para vos, Gabriel. En uno de los gráficos que mostraste, sobre todo cuando hablabas de Latinoamérica y mostrabas las emisiones totales, se veía que a partir del 2018 había una caída muy importante de las emisiones, mucho antes de la pandemia. No sé si te acordás si tenés A algo. ver, para que lo busco. Sí, sí. Estabas ¿Cuál? mostrando, tal vez cuando estabas mostrando las emisiones de diferentes regiones, mostraste del mundo, luego mostraste de América Latina, en un gráfico Sí. desacoplado diferentes. Ah, sí, sí, ahí lo veo. Sí, 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 hay una caída hacia 2018. Sí, sí, ya lo encontré. Si Sí. querés mostrarla para que la recuerden y A nosotros. ver, a ver si la puedo mostrar, dame un segundito. Eh, sí, era en la de. Acá está. Era en la descomposición esta identidad de Gaia, esa. ¿La estás viendo ahí? Sí, 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 ahí está, exactamente, ahí está, listo. Sí, sí, ahí se lo ve, a partir de más 2017 o 2016 se ve que cayó en forma muy notable y como consistentemente 2 o 3 años, o 4 casi yo diría, Sí. o que algo pasó, no sé qué puede haber pasado. No, no lo sé. No Ujú. sé si no es tal, porque esta curva de emisiones, la curva que va a hacer referencia es la curva de arriba de emisiones. Es el producto de las 4 curvas de abajo, digamos, 4 valores de los Ujú. 4 factores de abajo. Y no se ve en ninguno de esos 4 factores una caída tan brusca que refleje esto. Así que no sé, a lo mejor ahí, no sé si no debe haber algún error, a lo mejor. Claro. Ah, bueno, pero era muy notable porque no es un punto, sino son muchos puntos. Claro, sí, sí, pero no lo sé. Claro, La perfecto. verdad que no, en los 4 factores de abajo, viste que no hay ninguno que tenga una caída que pueda, digamos, después Claro, aparecer claro, reflejada claro. Seguro, sí, en las emisiones, ¿no? claro. Así que lo que resulta ahí, bueno, en Latinoamérica ya lo dijimos, ¿no? O sea, no podemos, nos cuesta mucho mejorar cualquiera de esos factores, ¿no? Lo que tendría, pero bueno, ahí vamos. Claro, claro, Este, claro. Ahí, ahí está Roque. ahí está Roque. Roque, adelante, puedes hacer tu pregunta. Pero no se te escucha, Roque. Tenés un problema con el micrófono, me parece. Ah, abrí el micrófono, Roque. Ah, y ponete más cerca del micrófono. A ver. Roque fue editor revisor también de uno de los capítulos de este informe, así que conoce también algunas internas. Roque, no se te escucha. Si querés escribirla y yo la leo. No, No se escucha. no se escucha, Roque. ¿Querés escribirla y yo te la leo? Bueno, no sé qué dice, pero... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que quiso decir que la va a escribir. Ah, bueno, bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta ahí en energía o quedó la mano levantada simplemente. Bueno, parece que quedó la mano levantada nada más. Bueno, Sí. bueno, dado de que no veo otra pregunta, en todo caso, les pido que abran de nuevo el micrófono y le demos un aplauso a Gabriel y le agradecemos nuevamente por esta muy buena presentación, que la verdad que me gustó mucho y bueno, muchísimas gracias Gabriel y bueno, hasta siempre. Bueno, gracias Salvador de nuevo, un gusto para mí participar de este ciclo. Así que ojalá sí, ojalá podamos, no sé, en algún momento pronto volver a participar. Ahí Mucho aparece gusto. Roque, mirá. Roque, ¿podés decir algo? Pero creo que todo está mudo, lamentablemente no se lo escucha.
Así que bueno. Bueno, A ver, voy a ver. adiós entonces y gracias de nuevo. Acá Hasta tengo una pronto. pregunta de Roque, perdón, la leo. En el capítulo de energía, si se trata del ciclo de vida, es simplemente un comentario, dice. En el capítulo de energía sí se trata el ciclo de vida con los datos que hay. Y bueno, eso es el comentario de Roque. Así que bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gabriel, Sí. ¿podrías quedarte en 2 minutos? Sí, por supuesto, sí, sí. Si no estás, Sí, si no estás muy apurado. no, me quedo, por supuesto. Por vía, Dale, me quedo. Cortito. también, ya que estás, Gabriel, me piden algunos chicos si tenemos el PDF de esto, si lo puedes compartir, dicen. Me interesan algunos gráficos. Sí, te lo mando después en un Dale. ratito. Perfecto, tranquilo. Entonces yo me voy y los dejo a ustedes. No sé si se corta cuando yo me voy, pero por lo menos me pongo en Bueno, si no, nos comunicamos después con Gabriel, no hay problema. A ver, me quedo un segundito, Julio, a ver qué pasa.